El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen.
Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega del mensaje de la palabra del Señor. Hoy veremos la parte 3 de esta serie, tentación y pecado. Permítanme leer los versos de Hebreos, el capítulo 4, el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Acompáñenme en una oración. Dios, permítanos en este momento, a través de su palabra, encontrar esta diferencia que muchas veces en la mente de los creyentes y de los seres humanos tiene sus complicaciones, y muy en especial en la conciencia de creyentes, cuando el enemigo puede usar estos conceptos para hacernos creer cosas diferentes. Por tanto, hoy tenga la bondad de dirigirnos a través del Espíritu Santo y su palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué diferencia hay entre tentación y pecado, o son iguales? El autor de Hebreos nos aclara categóricamente que Jesús fue tentado en todo, igual que a cualquier ser humano y creyente, pero no pecó. Entonces, ¿implica que podemos ser tentados y no pecar? Pues, hoy veremos la diferencia entre tentación y pecado, así como en qué momento una tentación pasa a convertirse en pecado. Hagamos un recuento rápido de lo que es tentación. Dijimos que tentación viene del hebreo mashá y del griego pereismos, que se traduce de dos formas, dependiendo de su propósito. La primera es poner dificultad a fin de incitar a infringir, y la segunda es poner dificultad a fin de probar. La definición más conocida es la primera, poner una dificultad con el fin de incitar a infringir. La segunda, poner dificultad a fin de probar, la veremos cuando tratemos la tentación como prueba. Entonces, dijimos que la tentación es toda tendencia a hacer lo que no nos conviene hacer, lo que no apunta al blanco, nos lleva a errar, fallar. Para los creyentes sería la tendencia a hacer lo que va en contra de lo estipulado como ideal y propósitos de Dios. También hemos dicho que la tentación es una experiencia común de todo ser humano. Nadie puede escaparse de ella. En cualquier momento y en cualquier circunstancia asomará y pedirá ceder a deseos y necesidades, muchas veces reales, pero en la mayoría creadas con el fin de infringir. La realidad es que no hay nadie que escape a la tentación. Aún los más grandes representantes de obediencia a Dios con toda su santidad no estuvieron exentos de ella. Y como dice el texto bíblico, aún Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. También hemos visto que Satanás es el tentador y que él usa los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida como su modus operandi para tentarnos. Porque dependiendo de nuestra personalidad y antecedentes de nuestra vida, la intensidad y la forma serán diferentes y personalizadas. En este sentido, todos tenemos nuestros propios atractivos y debilidades, así como fortalezas en todas las áreas del convivir humano y espiritual. Satanás lo sabe. Por ello, cuando nos tienta, lo hace en función de nuestros propios malos deseos o pasiones, o al menos partiendo de nuestras necesidades reales o de metas que estemos en necesidad.
El Señor Jesús nunca tuvo malos deseos, pero fue tentado cuando requirió satisfacer sus necesidades básicas y en medios alternativos para el cumplimiento de sus propósitos, sin pagar el costo. Pero esto lo veremos en otro mensaje. Así que toda tentación es algo que nos atrae exteriormente y que incita nuestros propios malos deseos interiores, nuestras pasiones, o al menos en nuestras necesidades básicas y propósitos. También dijimos el concepto de pecado y vamos a definirlo. Las personas tienen diferentes opiniones de pecado, según su cultura, educación, religión, etc. Es más, el humanismo ha tratado de no usar esta palabra por considerarla ofensiva. Para el humanismo se lo debería llamar con conceptos que ayuden a las personas a separarse y a superarse de sus errores, buscando ayuda de profesionales para que sean tratados por psicólogos, pedagogos, etc. Veamos algunos conceptos modernos. Los humanistas dirán que la tentación es un acto de indiscreción. Los pedagogos dirán que el pecado se lo hace por ignorancia. Los religiosos lo expresarán solo como debilidades humanas. Los sociólogos dirán que es un rezago animal por no haber evolucionado en todo. Los moralistas dirán que es la ausencia de practicar lo bueno, etcétera, etcétera. De allí que, para unos, una acción o plan que cause daño sea pecado. Para otros, a lo mejor lo consideran no como tal. Por supuesto, hay muchos conceptos modernos, pero basta estos para darnos cuenta que lo que se trata es de justificar y aliviar la conciencia humana sobre la gravedad del pecado, porque no se quiere aceptar la ley y justicia divina. Pero, quieran o no, todos compareceremos ante Dios. Por eso, lo importante no es lo que nosotros creemos sobre el pecado, que muchas veces puede ser cierto y en otras no, sino lo que Dios dice que es pecado. La doctrina que estudia el pecado se llama armateología. La armateología o doctrina del pecado. En hebreo la palabra más usada para pecado es kata y en el griego amartía, de allí el nombre amarteología. ¿Qué significa kata o amartía? El significado etimológico primario es errar al blanco, no dar en el blanco. Se decía de los guerreros cuando con sus flechas o cualquier otra arma no daban en el blanco, habían pecado. De modo que pecado es haber errado en el blanco o no haber acertado en el propósito correcto de lo que se debía lograr. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios? Dios ha dejado muy claro su propósito con el ser humano. Jesús lo manifestó de una manera que no deja dudas. Cuando le preguntaron sobre el primer y gran mandamiento, Maestro, le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22 del 36 al 40. Jesús deja muy claro que toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos: amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como uno mismo. Cuando Jesús dijo toda la ley y los profetas, se refería a todo el Antiguo Testamento, es decir, toda la Biblia hebrea.
Ahora diríamos toda la escritura bíblica. Y Pablo más tarde lo corrobora. Él dice, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Así que este es nuestro blanco. Dios anhela que apuntemos hacia esa meta. Cuando con nuestras actitudes, hechos, inclusive pensamientos no lo logramos, estamos no dando en el blanco. Y si no damos en el blanco, estamos errando, pecando. Por tanto, toda la ley escrita persigue el que usted y yo apuntemos hacia ese blanco que es Dios y el ser humano. Y la motivación final es amor. Por supuesto, el amor de Dios, no nuestra concepción endeble de amor. Con esto en mente, podemos ir a las diferentes expresiones bíblicas sobre el pecado. Lo que vamos a exponer no son todas, hay muchas más, pero estas son las preponderantes. Sin embargo, todas, cualquiera que sean, van hacia el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Vamos con la primera. Pecado es transgredir la ley de Dios. Dice 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Este es el concepto más conocido de pecado. Es decir, no cumplir lo que la ley de Dios pide. Pero hay una dificultad. No estamos hablando de la ley como letra, sino de la ley en el propósito o espíritu para la que fue dada la ley. Los abogados y los que legislan saben que toda ley lleva propósitos. Caso contrario, solo sería imposiciones caprichosas y tiranas. Para Dios, toda la ley lleva al propósito de amarlo, llamar al prójimo como a uno mismo. Cuando la ley es transgredida en estos propósitos, hemos pecado. Pablo lo expresa así. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. 1 Corintios 3:6. Por eso es que Santiago señala que hacer acepción de personas es infringir la ley de Dios. ¿Cuál? La del amor. Él dice, pero si hacéis distinción de personas, cometéis pecado y sois reprobados por la ley como transgresores. Santiago 2:9. Peca el que desprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, dice Proverbios 14:21. Así es que el primer concepto es que pecado es infringir la ley de Dios en su propósito. Segundo, pecado es rebelarse a Dios y sus propósitos. Quizás usted se está preguntando, pero la ley, Dios la dio con Moisés. Entonces, ¿qué ley se infringía desde Adán hasta Moisés? Buena pregunta. En verdad, no había ley escrita durante todo ese periodo, pero estaba claro en la humanidad el propósito de Dios, el amor a Él y al prójimo. Cuando Adán y Eva desobedecieron, se rebelaron a Dios al mostrar creerle a Satanás antes que amar creyéndole a Dios. Por ello, pecado también es rebelarse a Dios y sus propósitos, porque implica no aceptar sus propósitos y colocar como prioridad los nuestros. El propósito de Dios es que vivamos en su amor. Por eso Isaías dice, oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí,
y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. Vamos con el tercer concepto que dice la Biblia de pecado. No creer en Jesucristo es pecado. ¿Por qué? Porque implica que desconfiamos de su amor al proveernos un camino de salvación. Dios dice que de tal manera amó Él al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. También dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5:10. Por tanto, es pecado cuando usted no quiere creer en Jesucristo para la salvación, y en vez de aceptar lo que Dios nos provee como camino de salvación, nosotros lo despreciamos al buscar caminos alternos, obras, ritos, penitencias, moralidad, etc. O decir que sí creemos que Cristo murió y nos salva, pero que no lo va a hacer si no cumplimos tales o cuales cosas. Así es que buscamos alternativas como forma de ganarnos la salvación en vez de aceptar su ofrecimiento gratuito y someternos a Él. El cuarto concepto que dice la Biblia es conocer lo correcto y no hacerlo. Eso también es pecado. Los teólogos califican esto como pecar por omisión. Esto implica que conozco, sé lo bueno que debo hacer según Dios, pero no quiero hacerlo, porque tengo otras prioridades, satisfacción de deseos, capricho, egoísmo, poder, etc. Es decir, sé lo que es bueno, inclusive sé cómo hacerlo, pero decido por conveniencia personal, económica, social, etc., no hacerlo. Santiago lo dice así. Por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Santiago 4:17. Una quinta manera que dice la Biblia sobre pecado es hacer algo dudando. Si algo hace dudando es pecado. Es decir, no estar seguro si lo que voy a hacer, aunque no sea malo para mí, resultará en cumplir el objetivo de Dios o no, en lo que refiere a la ley del amor. Dice Romanos, pero el que duda acerca de lo que come, ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Romanos 14:23. Aquí la convicción es fe. Cuando no estamos seguros, debemos hacer un paréntesis y buscar consejo bíblico al respecto para estar seguros y no cometer algo contra Dios y el prójimo. Así es que no hacer con fe o dudando es pecado. Una sexta, toda injusticia es pecado, porque la injusticia o maldad va contra Dios, el prójimo y uno mismo. Por tanto, no cumple la ley del amor. Primera de Juan, en el capítulo 5, el verso 17, el apóstol dice, toda injusticia es pecado. Y Pablo nos da los parámetros de injusticia. Les llama las obras de la carne. He aquí algunos. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son adulterios, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, versos 19 al 21. Así que, pecado es errar al blanco, al propósito de Dios. En este sentido, no solo es lo que hacemos,
sino también los planes y pensamientos de hacer mal al prójimo, inclusive a uno mismo. Por eso es que Jesús les dijo a los fariseos y saduceos: pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Porque el momento que lo pensó y se dejó seducir por la idea que está en su corazón, ya puso su mira fuera del blanco de Dios y está errando al blanco, el objetivo de Dios. Así que, en vez de estar pensando en qué no debo hacer para no pecar, debemos mejor pensar en qué es lo que debo hacer para amar a Dios y a mi prójimo. Satanás quiere que piense en lo negativo y tenernos en la lucha entre hacer o no hacer. Dios, en cambio, quiere que pongamos nuestra mira en lo que debe hacerse para ir a la meta de Él, y todo irá bien, a pesar de los problemas, tentaciones y tempestades de la vida. Entonces, ¿es pecado ser tentado? No, no es. El Señor Jesús fue tentado y sabemos que no pecó. La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Debemos entender este punto con claridad. La tentación no es pecado, pero Satanás, que no es tonto, trata de acusarnos y condenarnos, sobre todo a los creyentes, cuando nos tienta y nos convence que por haber sido tentados ya hemos pecado, aun cuando no haya pecado por en medio. Su misión es hacernos sentirnos culpables al haber sido tentados a cometer algún pecado, pero el ser tentado no es pecado. En Mateo, el capítulo 4, los versos del 1 al 10, se nos narra que el diablo tentó a Jesús, en este caso para ser probado, con la intención de quebrantar su decisión de obedecer a Dios y que no llegue a cumplir su propósito del amor de Dios para salvar a la humanidad. Si ser tentado fuera pecado, entonces Jesucristo hubiese pecado, pero no fue así. Él no pecó, así que no se deje engañar. Entonces, cuando una tentación viene a mi vida, ¿cuándo se convierte en pecado? Si pecado es perder la marca, errar al blanco, pierdo la marca. Fallo al blanco cuando doy cabida, planeo, imagino, fantaseo, etc., en mi mente algo indebido o que no va con el propósito del amor de Dios, aunque después decida no hacerlo. La tentación se convierte en pecado cuando doy cabida en mi corazón a la tentación, es decir, concibo la tentación como algo realizable. Por supuesto, la tentación llega a convertirse en pecado usando la complicidad de nuestros malos deseos, lo que me gustaría y quiero hacerlo. Y aunque decida no hacerlo, al menos lo fantaseo y lo concibo en mi mente. En este momento he pecado, aunque no llegue a consumarlo. Santiago lo expresó así. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. ¿Se da cuenta? Santiago dice que cuando los malos deseos, las concupiscencias, son concebidos en nuestra mente y corazón, ya dan a luz el pecado. El concepto más entendido de concebir en nuestro imaginario es fecundar a una hembra para procrear. Pero también engendramos en nuestra mente el pecado cuando concebimos la idea como algo que queremos. Así que abrazar una idea, desearla, pensarla, imaginarla, ilusionarse, tener esperanza posible de realizarla,
experimentar mental y sensorialmente un sentimiento, una emoción en nuestro interior, es concebir. ¿Se da cuenta que para concebir el pecado, Satanás toma como cómplice a nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos? Cuando estos malos deseos que están en nuestra mente, Satanás los usa para tentarnos y le damos cabida en nuestra mente, a punto de anhelarlo, hacerlo, imaginarlo, planearlo, hemos concebido, por tanto hemos pecado. Por eso Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Él dijo: habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí codiciar es concebir en la mente y corazón una idea y sentimiento, con fantasías, sensaciones, etcétera, como si ya la tuviéramos. Entonces se concibió el mal, una injusticia al prójimo, y eso ya es pecado. Pues el ver a una mujer u hombre para admirar su belleza o intelectualidad no es pecado, pero somos tentados a pecar cuando a través de nuestros malos deseos nos dejamos seducir y concebimos la idea de estar con ese hombre o mujer para otras circunstancias. Entonces mentalmente hemos cerrado al blanco. Estamos apuntando al mal e injusticia y no al blanco del amor a Dios y al prójimo. De esto podemos deducir que pecado es el resultado de una concepción cuando mi mente está de acuerdo con mi concupiscencia o malos deseos. Los malos deseos que, con mis conceptos y experiencias, están enclaustrados como conceptos posibles y anhelados en mi mente, con sensaciones en mi carne o naturaleza humana. Si soy tentado, pero desecho la idea, no he pecado. Pero si la hago mía, quiere decir que he elegido voluntariamente abrazarla en mi mente y sensaciones. He elegido el pecado. Pecado entonces es cuando, por mis malos conceptos mentales, voluntariamente elijo quedarme con ellos, disfrutarlo en mi mente y emociones. El pecado no se puede llevar a cabo sin que demos consentimiento mental voluntario en nuestra mente. De allí que todos hemos pecado, porque aunque no lo lleguemos a realizarlo, lo concebimos en la mente y corazón, y en ese momento ya hemos pecado. Por eso es que la Biblia dirá: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero ahora quisiera con usted hacer una diferencia entre pecados internos y externos, porque los sacerdotes judíos, fariseos y saduceos, según ellos, en realidad nunca habían, muchos de ellos, adulterado de una manera real y física. Pero Jesús les dijo que ellos, cuando miraron a una mujer para codiciarla, ya habían adulterado en su corazón. Así pues, podemos pecar en nuestro interior mental y corazón, aunque no sea externo, visible o consumado. ¿Sabe que la Biblia habla que los pecados pueden ser internos y externos? Por pecados externos hablamos de los que son visibles y evidentes, que los consumamos, tales como maldecir, mentir, robar, inmoralidad, ebriedad, homicidio, adulterio, etc. Los creyentes no practican estos pecados. Pueden caer en alguno, pero si son verdaderos creyentes, han eliminado la práctica de ellos y cuando caen, inmediatamente piden perdón. Por el contrario, si alguien afirma ser creyente en Cristo y haber nacido de nuevo y practica algún pecado exterior, entendiendo por práctica la continuidad constante
no está mostrando evidencia cierta que haya nacido de nuevo. Pero en los pecados internos, la verdad es que tanto creyentes como no creyentes podemos tenerlos. ¿Por qué? Porque llevamos conceptos, creencias, ideas, deseos, que los hemos abrazado en nuestra mente y corazón, consciente o inconscientemente, debido a que nuestros ojos, mente y sensaciones están siendo constantemente adoctrinados por el sistema que, manejado por Satanás como príncipe de este mundo, nos bombardea con todo tipo de mensajes y conceptos liberales, muchas veces inmorales. Por tanto, Satanás sabe que puede ocupar para tentarnos nuestros malos deseos y llevarnos a caer en pecados internos, donde sí somos culpables. ¿Cuáles son esos pecados internos? Como hemos dicho, son estas cosas que no se ven, pero que están en nuestra mente y corazón. La codicia, lujuria, venganza, orgullo, celos, envidia, egoísmo, falta de perdón, odio, etc. Estos son pecados internos, secretos a los ojos de los demás seres humanos. La gente no los puede ver, pero Dios y usted sí lo sabe. Por supuesto, los creyentes tenemos que aprender a triunfar sobre ellos. Para ello, debemos cambiar nuestro sistema de creencias con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios nos pide, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, el verso 2 de la versión Dios habla hoy en su segunda parte. También renuévense en el espíritu de su mente. Efesios 4:23. Si renovamos los conceptos de creencias y experimentamos nuevas sensaciones de obediencia a Dios, entonces Satanás tendrá menos oportunidades de hacernos pecar internamente con nuestros propios malos deseos. Por eso Juan dirá, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Pero todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5, capítulo 5, los versos 4 y 5. Recuerde, creemos que caer en el pecado es cuando hemos consumado la tentación, pero no es así necesariamente. Podemos pecar cuando concebimos la tentación en la mente y el corazón. La pregunta es, ¿puede Satanás obligarnos a pecar? Esta es la pregunta clave. La respuesta es no, no puede. Satanás puede tentarnos, seducirnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. Martín Lutero fue el que acuñó la frase, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan un nido en ella. Lo que equivale a decir que no podemos evitar ser tentados, pero podemos evitar caer en la tentación, porque eso ya es pecado. Por eso en el Padre Nuestro, en la oración modelo, Jesús nos enseñó a pedirle al Padre que nos libre de este método de Satanás. Él dijo que debemos decir, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Concluyamos. Si bien la tentación no es pecado, sí es el vehículo por el cual Satanás nos empujará, incentivará y motivará a que pequemos ocupando nuestras concupiscencias o malos deseos o necesidades. Recuerde, Satanás no puede obligarnos a pecar, pero puede motivarnos para que por voluntad del deseo pecaminoso caigamos en su trampa.
Somos culpables de nuestros malos deseos que están en nuestra mente y corazón. Por ello es que debemos despojarnos de ellos. Entre menos conceptos y experiencias deseables al mal tengamos y renovemos nuestra mente con deseos y experiencias de prácticas agradables con Dios, menos probabilidades tendremos de que Satanás nos tiente, o por lo menos la intensidad será menor. Satanás entonces tendrá menos asidero para tentarnos y el riesgo de caer en pecado disminuirá. La madurez es el resultado de aprender de Dios, depender de Él con fe, experimentar nuevas sensaciones con Dios, y así en nuestra mente y corazón serán renovados a la manera de Dios, y cada vez nuestras debilidades serán menores y nuestras fortalezas en Dios mayores. Tenemos todo el poder, el de Dios en nuestra vida. Debemos aprender a hacer que Dios sea nuestra roca y protección. Terminemos citando 2 versículos básicos en este concepto de tentación y pecado. El de Romanos 12:2, según la traducción Dios habla hoy. Cambien su manera de pensar para que así también cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Y de Efesios 4:23, renuévense en el espíritu de su mente. Usted y yo debemos renovarnos en nuestra mente para que nuestro corazón tenga deseos diferentes a los que el enemigo quiere. Tenga deseos por Dios, porque hemos experimentado y saboreado su palabra y hemos experimentado y saboreado su poder, sus milagros y sus victorias en nuestra vida. Oremos. Gracias, Padre, porque usted es maravilloso. Nos aclara correctamente que ser tentados no es pecado, pero por supuesto, necesitamos tener en nuestra mente y corazón menos asideros en los que el enemigo pueda fundamentarse para tentarnos y acosarnos en este sentido. Enséñenos a guardar su palabra en nuestro corazón. Enséñenos también a tener fe para experimentar la emoción de su poder, de su gloria en nuestra vida, que por supuesto cambiará nuestros conceptos y nuestras sensaciones, y alabaremos su nombre, y también el enemigo no tendrá asidero en nuestra vida, al menos no en la intensidad como lo tiene ahora. Gracias, Señor Jesús. Enséñanos a hacerlo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Se lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén.